¿Qué tan listo está usted para pasar momentos de depuración en su vida? Una de las particularidades de los terremotos es que sacuden y zarandean no solo la estructura, sino que zarandean desde el cimiento a todo lo que es una construcción, un edificio. Los terremotos son como esas pruebas que cimbran los cimientos de nuestra confianza, que sacuden lo que hemos construido. Ahí se encuentra tu matrimonio, ahí se encuentra tus hijos, tu familia, ahí se encuentra tu negocio, ahí se encuentra la iglesia, el templo, los congregantes, ahí se encuentra tus sueños, tus anhelos. Cuando son simbrados desde sus fundamentos, ¿te has puesto a pensar sobre tus cimientos? ¿Te has puesto a pensar la base sobre la que has construido tu vida todos estos años? ¿Te has puesto a pensar la base sobre la que has construido tu relación familiar? Pero sobre todo, tu fe en Jesucristo. ¿Qué tal si están dañados y no lo sabes? ¿Qué tal si tus cimientos son frágiles y no lo sabes? ¿Qué tal si tus cimientos están deteriorados, dañados y no lo sabes? ¿Qué tal si fueren sacudidos y no soportaren lo que has construido todo este tiempo? Es importante que lo pienses. Si algo viniera y sacudiera los cimientos de tu relación con tu cónyuge y lo que has construido no tiene cimientos, o si los cimientos están fisurados y no te has dado cuenta, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con esa fe que profesas en Cristo? Si viniera un terremoto que sacudiera esos cimientos y están dañados y no lo habías notado, ¿qué va a pasar contigo si fueren sacudidos tus fundamentos? ¿Qué debo hacer cuando un terremoto de pruebas cimbre mis fundamentos, mis convicciones, mis creencias? ¿Qué voy a hacer? Cuando leo en Efesios 4, 14 al 21, yo veo a un pastor, el apóstol Pablo, que se preocupaba por sus hermanos y que él estaba orando para que ellos llegaran a otro entendimiento, a otro nivel de revelación. Es en Efesios que yo tengo uno de mis versículos, no voy a decir clave, sino uno de los versículos que yo he hecho mi oración para mi familia, para mis hijas. En Efesios, voy a leerle un versículo antes. En Efesios 1, estoy haciendo otra lectura, la que le dije la vamos a leer en este momento. Efesios 1, en el versículo 16, el apóstol Pablo escribe: no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Esto es importante, porque el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de Éfeso y él les dice: hermanos, siempre oro por ustedes, les tengo en mis oraciones. Y luego en el versículo 18 él describe qué es lo que Pablo le pedía a Dios que sucediera en la vida de sus hermanos. Hace un par de meses yo me acerqué con los líderes de la congregación y en una reunión de lunes yo les di este pasaje y les dije: acuérdese usted que es líder de iglesia, le dije: es necesario que usted entre en un nuevo nivel de entendimiento.
Vamos a leer esto y ponga mucha atención. El apóstol Pablo en el versículo 17 dice: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda. Miren lo que estaba pidiendo Pablo: que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifiesta a ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente. En la otra versión que leí ese día cuando estaba con ustedes, que son líderes de la congregación, dice que oro para que Dios os dé espíritu de revelación y de sabiduría. Esto es necesario, amados hermanos, para todos los hijos de Dios. Usted que me escucha, usted no se puede conformar con lo que hasta ahora sabe, cree y considera que son sus cimientos, porque hay un nivel de entendimiento en el que necesitamos llegar, porque la vida, conforme pasan los años y nosotros tenemos experiencias, nuestra mentalidad va cambiando. Yo ya no pienso lo que pensaba cuando era un niño, yo ya no pienso lo que pensaba cuando era un joven, ni tengo los mismos comportamientos de años atrás, porque los años han ido cambiando mi mentalidad. El detalle es que hay muchas personas que cuando vienen al evangelio, lo único que saben es que Dios los ama y que quieren que oren por ellos. Escúcheme, creo que hay una temporada, y es esta, en donde el cristianismo fácil se está acabando. Ya no estamos en el tiempo del cristianismo fácil. Estamos en el umbral en donde la gente tiene que estar cimentada y arraigada en Cristo. Pero ¿cómo se puede cimentar a alguien cuya visión del Señor y de la vida es muy opaca? El apóstol Pablo dice: pido a Dios que os dé, que concédeles el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza. Escúchelo, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios, que Dios da a su pueblo santo. Y cuán grandes y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este pasaje que te acabo de leer, yo siempre lo oro para mis hijas, para mi casa. Siempre le pido a Dios: Señor, que te conozcan como yo te he conocido, que te conozcan más allá de lo que yo he visto, que te sigan porque han tenido un encuentro con Dios. Revélales lo que me has mostrado y por el cual te sigo y te sirvo. Yo no puedo provocar una conversión en la vida de mis hijas, pero le digo a Dios: pero una relación de ellas contigo sí. Tú no puedes provocar que tu hijo hoy le dices: hoy vas a leer 3 versículos y a través de esos 3 versículos él ya es cristiano. No va a suceder. Tú le tienes que pedir a Dios que la mente de él pueda llegar a entender quién es Dios en su vida. Entonces el apóstol Pablo, desde que comienza escribiendo en el libro de Efesios, él empieza a hablar: hay un conocimiento que puede ayudarte, que son cimientos verdaderos, que te arraiga, que te hace más firme. Entonces en el capítulo 3 él vuelve a insistir en esa misma carta, y él dice en el versículo 14: por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe de su nombre toda la familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. La otra versión, la Reina Valera, dice que él oraba para que seamos fortalecidos en el hombre interior a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando los cimientos son sacudidos, el apóstol Pablo le habla a los creyentes. Él dice: hermano, si llegara el momento que fueran sacudidos sus cimientos por el terremoto de las pruebas, acuérdate de eso, fortalécete, fortalece el hombre interior con su Espíritu Santo. Necesitas fortalecer tu hombre interior con el Espíritu Santo. ¿Qué es fortalecer el hombre interior?
De lo primero que te estoy hablando, cuando Dios sacude tus cimientos, es que nuestra vista debe ir enfocada y debe mentalizarse, debe tenerlo como una meta, fortalecer el hombre interior con su espíritu. Ese ser que tenemos dentro, el verdadero yo. ¿Qué es fortalecer el hombre interior? El hombre interior es lo que tú eres por dentro. Es la integridad real de tu vida. Yo puedo acercarme con alguien y tú te puedes acercar conmigo. De repente alguien puede venir, te voy a decir algo que normalmente sucede. Lo veo, lo observo, pero espero a que alguien tome una determinación. Te voy a decir una. De repente llega alguien, tiene problemas en su matrimonio, tiene problemas en su familia, y le preguntas, ¿cómo estás? Y dice, todo bien, pastor, todo bien. Y tú le dices, ¿hasta cuándo piensas resolver tu asunto? Su hombre interior de esa persona no es capaz de ver su necesidad. Y si le está viendo, no es capaz de fortalecerse, porque tiene un problema que no resuelve. Tiene un problema en donde en vez de decir, ¿no? Porque hay gente que así lo dice. Y a mí ese tipo de personas me asombra la incapacidad o la ceguera de personas que a veces hacen algo en su casa, hacen algo en su familia, y les es muy fácil culpar a otros. No, el pastor me ha visitado. Y creen ellos que con braviar contra otras personas se justifican. ¿Saben? Ese tipo de personas tienen cimientos dañados. Y cuando las pruebas vengan, van a ser quebrantados, zarandeados. Porque el hombre real, el hombre de adentro, la mujer de adentro, no está fortalecida en el Espíritu Santo. El hombre interior es lo que tú eres por dentro. Es la integridad real de tu vida. Ahí está lo que verdaderamente crees. Podemos escuchar a muchos hablar de madurez, hablar de fe, al igual que esos edificios majestuosos donde se ha invertido un dineral en imagen, en decoración, en diseño, y tú entras y dices, wow, ese cristal cuántos millones vale, está hermoso, y tú llegas y entras al edificio y te apantalla ese cristal, ves la pintura de la pared y le dedicaron muchísimo tiempo. Hay gente que ha invertido muchísimo tiempo en imagen, pero no en sus cimientos. Hay mucha gente que exteriormente ha invertido mucho en su imagen, pero adentro no ha invertido. Lo que eres verdaderamente no puedes soportar las pruebas. En cuanto a imagen, tú puedes dar la apariencia de que estás haciendo las cosas bien. Tú puedes dar la apariencia de que tú eres exitoso. Tú puedes dar la apariencia de que las cosas están viento en popa, pero por dentro es una mentira. Las personas que han invertido en imagen, en apariencia, en decoración, pero que su alma, su estructura espiritual es débil, no permanecerá cuando sea sembrado desde sus cimientos. No va a permanecer cuando sean sacudidos. ¿Qué cosas nos pueden sacudir? Bueno, pues me gustaría decir que nadie tenga pruebas, que nadie tenga adversidades, que nadie tenga conflictos, pero estos llegan. Como pastor yo he recibido muchas noticias a través de los años. He sido de repente moralmente y sentimentalmente, voy a usar la palabra herido, no para decir que yo estoy, sino para sentirme como que me golpea lo que le sucede a gente que aprecio, que valoro, que dice. Yo decía, caray, ¿cómo es que me sorprende lo que haces? ¿Le ha pasado a usted que de repente a alguien le sorprende? Piense por un momento. Usted ve un matrimonio, ve una familia, se ve bien, por fuera se ve, tiene una buena imagen, y tú dices, wow, esta persona cómo busca a Dios, esta persona que bien se ve, se acerca, de repente son fieles diezmadores, de repente son gente que asiste a la iglesia, tiene buena imagen, han invertido mucho en su imagen, pero por dentro a veces no sabemos si se está cociendo
una infidelidad. Por dentro no sabemos si se está fabricando un rompimiento. Por dentro no sabemos si se está fabricando un divorcio. No lo sabemos. Hasta que de repente llegan y ya no pueden ocultar más lo que su ser interior, podrido, derribado, destruido, sin cimientos, sin arraigo en la fe. Cuando ya no pueden soportar más, de la noche a la mañana todo mundo se entera y dicen: fulano ya no viene a la iglesia, fulano cayó, fulano. Y tú dices: ¿qué pasó acá? También que se veía. También que se veía. Porque se dedicaron a su reputación y no a la solución. No podemos ser actores 24 horas, 24/7, ¿verdad? Ni todo el año. Porque no han fortalecido su hombre interior. Otra de las cosas que a veces nos sacuden es cuando te dicen que tu familiar no va a pasar la noche, hoy se va, hoy se muere. ¿Sí o no? El apóstol Pablo, que convivía con gente y que había sido zarandeado, que Dios lo había sembrado en el pasado. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No crean que él llegó a esa frase porque era muy espiritual. Cuando él dijo ya no vivo yo, es porque Dios había zarandeado, porque Dios había sacudido aquellas cosas en las que él antes confiaba, porque Dios había sacudido todas las cosas en las que él antes creía que él era importante. Por eso después él dice: lo que para mí antes era importante ahora es basura. Yo pudiera decir estas palabras de una manera cultural para el tiempo de hoy, de esta forma: me di cuenta que la imagen era basura, lo que necesito son cimientos. Me di cuenta que trabajar en la decoración es perder dinero, lo que necesito es trabajar en mis cimientos. Es ahí cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que tenía que empezar a trabajar en su hombre interior. Porque Dios sembró un día lo que era su confianza. Pero cuando él vio a la iglesia de Éfeso, como usted hoy, igual que es una iglesia, y que no podemos negar que pudiera existir la posibilidad de que estemos ante el umbral de ser sembrados. Amado hermano, ¿usted pasaría los terremotos de las pruebas? ¿Estaría lo suficientemente fortalecido internamente? Se lo vuelvo a preguntar. Si en estos momentos viniera un terremoto que sacudiera tus cimientos, ¿estarías fortalecido internamente lo suficiente como para enfrentar ese terremoto? Como cuando un edificio viene, se está moviendo todo, y hay unos edificios que ves cómo se mueven, como la torre latinoamericana. A mí me asombra la torre latinoamericana. ¿Cuántos terremotos ya pasó? El famoso terremoto del 86, el terremoto más reciente. De repente había una construcción en la Ciudad de México que todo el mundo la estaba alabando como la mejor construcción, porque invirtieron un dineral en decoración, porque invirtieron un dineral en imagen, pero no invirtieron ese dineral en donde debía ser, que eran sus cimientos. La torre latinoamericana se le invirtió muchísimo dinero en sus cimientos, de tal manera que ha soportado muchos terremotos. Construcciones más modernas, construcciones más recientes se han caído. Solamente eran vista. Pero los que internamente se han fortalecido, estos aguantan los terremotos. Así que le vuelvo a preguntar: ¿pasaría usted los terremotos? ¿Estaría lo suficientemente fortalecido internamente? Por eso el apóstol Pablo oraba y decía que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Amado hermano, grábate esto. Los días que vienen, el mundo está cambiando. Vienen días donde el cristianismo cómodo se acabó. Vienen días en donde solamente los que están cimentados y arraigados permanecerán. Vienen días en donde la única manera en la que tú puedes encontrar fortaleza
es llenándote de su Espíritu Santo para que tu hombre interior sea más fuerte. Vienen días en donde todo lo removible, escúcheme, vienen días donde todo lo removible será removido. Familias, iglesias, hermanos en la fe, donde solo se sostendrá el que fortalece su ser interior en el Espíritu Santo. Tengo unas preguntas que hacerte para que reflexiones sobre esto. ¿Cómo queda usted por dentro cuando una persona le ha traicionado? ¿Cómo queda usted por dentro cuando le dicen que está enfermo y que no hay ninguna posibilidad de que usted sane? ¿Cómo queda usted por dentro? No, ¿sabes qué? No tienes cura. ¿Cómo queda usted por dentro con esas noticias que son como puñaladas directo al corazón? Y después que le pasa eso, entonces usted observa a su alrededor y ve que todo lo que construyó alrededor de una persona se cae, se hace pedazos. ¿Cómo queda usted cuando aquello de lo que estaba seguro, confiado, aquello en donde usted no tenía incertidumbre, tenía una convicción, empieza a sentir que ya no sabe si creer? Empieza a sentir en donde lo que usted quiere creer, siente que ya no lo puede creer. Donde usted quiere confiar, siente que ya no puede confiar. Lo que antes no tenía duda, ahora tiene duda. Aquello en donde usted había puesto sus bases, siente que ya no sirven, porque han sido removidas, porque han sido quebradas, porque han sido sacudidas. Cuando la desilusión es muy grande, ¿cómo queda usted por dentro? No quiero hablar de los noviazgos cuando rompen, ¿verdad? Yo le voy a compartir algo chiquitito, pero es solamente como una ilustración para que pensemos en lo grande. Un día fui con mi esposa al súper y compramos una licuadora buena. Normalmente no invertimos en la cocina, pero compramos una licuadora buena. Y yo no había, pues, creo que 2 meses tenía, o mes y medio. Todavía iba a llegar en mi recibo el pago de la licuadora. Y se cae y se rompe. Y sentí algo aquí gacho, así como que, ay, qué mala onda. O sea, yo estaba pensando, oye, voy a empezar a practicar para hacer mis frappés y cosas así. Ni modos. De repente, también compré una computadora para que usen mis hijas, y las compré a meses sin intereses. De hecho, todavía las estoy pagando. Y de repente un día llego y me dicen, solo veo a mi familia que me están viendo con la cara, ¿no? El clásico, ¿verdad? Cuando venga tu papá te va a matar. Y vas a ver y de repente me estaban viendo y están buscando cómo darme la noticia. Me dicen, ya no sirve la computadora. Yo sentí aquí algo gacho. Ay, dije, todavía lo estoy pagando, ya no sirve. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Cómo queda usted cuando usted lo que planea se echa a perder? Y lo que cuesta lo que planeó, ni siquiera lo ha pagado. ¿Cómo queda usted interiormente? ¿Cómo enfrentamos las cosas que vienen de repente y que nos roban nuestros sueños y nos roban aquello que planeamos? A veces planeamos nuestra vida con alguien y no, yo voy a hacer mi vida con esto y nada, no funciona. ¿Sí? Cuando alguien construye algo alrededor de una persona y se cae eso, es como cuando compras algo que no has terminado de pagar, porque todavía tienes la conexión, pero ya no sirve. ¿Qué haces?
¿Cómo estás por dentro? ¿Sí me explico? ¿Sí te estoy pudiendo llegar a tu corazón de qué es fortalecer el hombre interior? La necesidad de fortalecer el hombre interior. La mala idea de invertir en imagen y decoración y no invertir en cimientos. Invertir en cimientos es el hombre interior. Lo que tú eres verdaderamente. No aquel que viene y nos sonríe delante de todos. El que está por dentro sentado en su casa. El real, lo que tú eres por dentro. Con todos tus pecados y tus concupiscencias. Lo que tú eres por dentro. No es aquel que viene y te dice: yo te voy a ser leal y fiel hasta la muerte. No. No estoy hablando de lo exterior, del de adentro. Porque cuando lo de afuera se sacude, según como estemos por dentro, resistimos. Es ahí cuando nuestras bases sobre las que hemos vivido hacen que muchas personas que amaban a Dios blasfemen. Es ahí cuando gente que creía que era bueno ir a la iglesia y luego algo le sucede en la iglesia que mueve su ser interior, hace que la gente blasfeme. Es ahí cuando lo que creías que era bueno, empiezas a creer que era lo más malo que te pasó en la vida. Empiezas a pensar que nunca debiste creer, que nunca debiste hacer, que nunca debiste buscar a Dios. Mucha gente llega a ese punto porque lo único que buscaba era lo exterior, su imagen. No invirtió en sus cimientos. El fuego de la prueba, amados hermanos, no es nada agradable, pero es necesario. Se devora todo lo que solo es imagen. Los terremotos devoran todo lo que solo es imagen. Solo dejan lo que es cimiento, lo que es estructura, lo que es esencia. Una de las cosas que hacen los terremotos, cuando se sacuden nuestros cimientos, es que nos abren los ojos para que veamos nuestras verdaderas raíces. Nos abren los ojos para que veamos cuán arraigados estamos sobre algo. Nos abren los ojos para ver que hemos invertido en decoración, en imagen, en diseño, pero no en cimientos. Porque el hombre interior siempre fue fantoche. Porque el hombre interior jamás tuvo cimientos. Porque nunca hubo una preocupación por el hombre interior. Lo que ha habido es una preocupación por imagen, por facha, por lo que la gente ve. ¿Cómo está? Oh, bendecido. ¿Cómo está? No, hombre, Señor. ¿El Señor quién, Señor? ¿El Señor dinero? ¿El Señor concupiscencia? Porque no se extrañe usted que de repente alguien le dé un gran consejo y al otro día está en pecado. O sea, ¿a qué me refiero? Me he sorprendido cuando de repente he visto que en lo personal yo he tenido la experiencia que ovejas que vienen a ríos de agua viva, de repente dejan de venir a ríos de agua viva y se van a buscar el consejo de otros líderes, y luego esos otros líderes al poco tiempo son un escándalo porque cayeron en la misma circunstancia de pecaminosa de aquellos que fueron a buscar su consejo. O sea, en otras palabras, pili mili, ¿verdad? El comal le dijo a la olla. Eso es tremendo. Acompáñame a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15. Primera carta a los Corintios capítulo 3. Dice el versículo 11: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Esa es la piedra principal donde van a venir las demás piedras, las que tú vas a hacer. ¿Por qué? Leamos el versículo anterior. En el versículo 10 dice el apóstol Pablo: yo fui el maestro albañil, al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos.
Pero cada uno, escuche, cada uno debe tener cuidado cómo construye. Porque el que construye sus cimientos fuera del fundamento que es Jesucristo, cuando venga el terremoto, va a aparecer en donde estaba. Dice el versículo 12: sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Versículo 13: pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo. ¿Se da cuenta? El hombre interior necesita abrir los ojos, y lo único que nos abre los ojos para ver lo que hemos construido, ser sacudidos, ser simbrados. El fuego, de acuerdo a Corintios, quema todo, devora todo lo que no es firme, devora lo que no tiene buena calidad. Pero saben, no debemos verlo tan grave ni tan mal cuando el pruebo de fuego nos llegue, porque es así como el hombre interior es purificado. A veces es bueno que se queme todo lo que es imagen, que se queme todo lo decorativo, pero que no se queme lo que puede sostenerte. Hace un tiempo yo observé algo que me mostró el amor de Dios trabajando en el hombre interior cuando los cimientos son simbrados. Aquí en Mérida hay plateros, hay orfebres, y a veces me tocó que iba yo al mercado a platicar con algunos amigos de la palomilla, de la esquina, del rumbo de la colonia ahí de Santa Rosa. Algunos de ellos se dedicaban a trabajar plata y oro. Yo estoy acostumbrado a escuchar las ilustraciones sobre el oro, pero un día me alcancé a ver lo que era cómo trabajan la plata. Sí, plata, le estoy hablando de plata. Entonces estábamos en el chisme, tomando el refresco, y llegó un momento que me dijo el amigo: espérame, dame chance, ahorita. Y llegó un momento que mi amigo ya no me atendió, vi que se centró, y él tiene un fogoncito así como el que usan los plomeros, y abajo vi que él empezó a derretir la plata. Normalmente pues los plateros de aquí casi la plata le hacen aleaciones, no la trabajan muy pura, pero ese día él estaba haciendo algo, pues que creo que era para su esposa, no sé. Entonces yo empecé a ver algo, que el fuego estaba en el centro, y ahí se concentraba la mayor parte del fuego. Y empecé a ver que el orfebre, este cuate, el platero, se centró a ver el fuego, y estaba viendo el fuego, y yo le decía: oye, ¿y por qué tanta atención? ¿Qué haces? ¿Qué quieres ver? Me dice: es que estoy observando cómo las aleaciones se están expulsando de la plata, y estoy viendo de que no se me vaya a echar a perder el trabajo, porque si me excedo de fuego se me derrite todo, y pues ya valió, lo tengo que volver a hacer, me dijo. Y cuando él dijo esto, yo me puse a pensar, porque conozco a mi amigo es terrible, pero yo me puse a pensar, cuando está el Hijo de Dios pasando una prueba de fuego, cuando hay algo que está devorando todas las imperfecciones,
Dios está presente, cuidándote, que el fuego no te queme de más, que solo queme lo imperfecto. Y eso trajo a mi corazón una paz de cómo Dios purifica a los hombres, cómo Dios purifica los corazones y las mentalidades. Dios nos purifica de todo aquello donde hemos puesto nuestra confianza, que Dios te dice, no es esa tu confianza. Te voy a mostrar lo que pasa cuando tú pones tu confianza. Prende fuego, siembra esas cosas, se cae, se devora, se derriba y te quedas sin nada. Y el Señor te dice, tienes que ser claro en dónde está tu verdadera confianza. Tienes que aprender a darte cuenta de esto, porque la vida te va a dar muchas desilusiones. Sí, así como escuchaste, incluso si se llamaren hijos de Dios, si se llamaren, escucha la palabra que estoy usando, incluso si lo amares demasiado, incluso si fuere del amor de tu vida, incluso si fuera el sueño de tu vida, incluso si tú dijeras, es que yo invertí todo mi dinero, la vida te va a dar desilusiones. Y viene Dios y te dice, yo quiero purificarte de no poner los ojos en donde no debes. Necesito que recuerdes cuáles son tus bases. Necesitas fortalecer tu hombre interior. Lo segundo que es importante, cuando Dios o cuando el orfebre le baja el fuego, le decimos, ay, Señor, ya me quemaste bastante, este fuego de por ahí es bastante. ¿Sabe por qué a veces no aprendemos las lecciones de la vida? ¿Sabe por qué a veces las pruebas se alargan? Porque no aprendemos. Cuando el orfebre que está cuidando el fuego llega a la conclusión de que ha limpiado a la plata de sus imperfecciones, es cuando la plata llega a ser como un espejo y él se puede ver. Y esto me recuerda a las palabras de Jesús, que somos transformados a su imagen. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. O sea, llegó un momento que Pablo dijo 3 frases importantes que tienen mucho poder. Sed imitadores de mí. Ustedes sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Saben por qué lo puedo decir? Porque él había pasado por un fuego y Jesús se estaba reflejando en la vida de Pablo. Pablo ahora, con todo lo que había pasado, las decisiones y sus actitudes, su corazón, su ser interior, ahora reflejaba qué era ser un hijo de Dios, qué era ser la imagen de Cristo. Pero había pasado por un fuego. Cuando somos purificados y nuestro rostro empieza a desarrollar la imagen de Cristo en lo que nos está pasando, es que ya hemos sido purificados. Pero si en lugar de esto blasfemamos, todavía necesitamos fuego. Todavía nos hace falta. Quiero que sepas que las pruebas, el fuego, el ser sembrados, no es para destruirnos, es para purificarnos, es para fortalecer el hombre interior hasta que pueda reflejar la imagen de Cristo. Uno de los lugares más difíciles, el lugar perfecto. Te lo voy a volver a repetir. Agárrate, listo. Agarra a tu esposa, agárrale su mano. Uno de los lugares más difíciles, más terribles para reflejar a Cristo es el matrimonio. No es el mundo, no es la iglesia, no son los hermanos, es el matrimonio. El mejor lugar en donde tu ser interior se vuelve más puro es cuando en medio de una relación accidentada reflejas a Cristo. Por esa razón, el apóstol Pablo nos aconseja, regresemos a Efesios 3.
No solamente que busquemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, en el poder del Espíritu Santo, sino dice en el versículo 17, para que Cristo viva en sus corazones por la fe y el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. ¿Cuál es la razón? Para que estemos arraigados y cimentados. ¿Por qué tú necesitas saber? ¿Y por qué es necesario que estés cimentado? Creo que pudiéramos empezar a ver la imagen de esto que te estoy explicando con algunas preguntas. ¿Y qué si vemos lo frágil de nuestros cimientos? Haces así, dices, caray, tremenda fisura que tienen mis cimientos. ¿Y qué si cuando las pruebas se sacuden tus cimientos tenemos pérdidas y vemos cómo todo se pierde y tú estás ahí frente a lo que tú has construido por años y ves cómo se está sacudiendo y tú dices, ahí se va, de algo otra cosa que pierdo, otra cosa que se va? Como yo les decía, yo tuve un día en la casa que nos pasó de todo. Me estaba yo riendo. ¿Se acuerda aquel día que le dije, cuando te pasa de todo? Nos estaba pasando de todo, usted no se imagina. Nos pusimos a renovar la casa. Bueno, voy a decirlo así, nos pusimos a limpiar la casa y arreglar las cosas que las lluvias nos dejaron paredes con verdín, y entonces había una vitrina y se iba a pintar, y eso, cada vez que yo movía algo, le aparecía un defecto. Cada vez que yo movía algo para limpiar, le aparecía algo que estaba, mira, no me toques, algo así, mira, déjalo así, porque si lo tocas, mira, se echa a perder todo, como los carros, ¿verdad? Tocan algo, se echa a perder todo, y tú dices, oiga, si yo vine por una bujía y ahorita me resulta que es motor nuevo. Es que hay cosas chistosas en la vida que tenemos que empezar a analizar. Me acuerdo que entonces bajamos la vitrina y de repente una de mis hijas, no sé qué hizo, y ¡plá! Se rompen los cristales, se cayó uno de los paños y ¡plá! Se rompió todo, y yo me quedé así como que, caray. Uno piensa, gasto nuevo, pues ni modos, ¿no? Y luego se cae en la licuadora, se rompió, y así como que, bueno, son dos, las puedo superar, las aguantan, ¿no? O sea, todavía aquí como que hay templanza. Estoy tratando de quitar la pared y rompo la vitrina. Dios mío. Bueno, todavía lo soporto. Pues vamos a pintar, y donde está el techo hay unos plafones, los voy a quitar, y se rompe, y porquería casa, no sirves, todo se está rompiendo. Y tuve que empezar a comprar cosas nuevas, empecé a renovar cosas, y me di cuenta de lo que sucede cuando uno descuida su construcción. A veces las pérdidas nos renuevan. Las pérdidas nos renuevan. Por eso te preguntaba, ¿y qué si vemos lo frágil de nuestros cimientos? ¿Y qué si cuando las pruebas sacuden nuestros cimientos tenemos pérdidas? ¿Voy a amargarme? ¿Voy a vivir enojado? ¿Voy a vivir amargado? ¿Voy a vivir desilusionado? ¡Ay, qué desilusión! Y lo vuelvo a ver. ¡Ay! Y bueno, no, sí lo hacemos. ¿O no? Sí lo hacemos. Mi pregunta es, ¿nos mantendremos viviendo así? El pasaje de Efesios nos pide, nos aconseja: lleva tu corazón a cimentarse y arraigarse en el amor de Cristo. ¿Qué es esto? Viene a mi mente el proceso que vivió el apóstol Pedro. En Lucas 22:31, Pedro vivió un momento que quizás tú y yo podamos vivir también.
y que nadie estaría exento. En Lucas 22:31, Jesús le dijo a Simón: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Escuchó, hermano? En la actualidad, ahí donde usted está sentado, mira a ver al que está a su alrededor. Si quiere hacerlo más directo, hágalo. Acérquese al que tiene ahí enfrente y dígale: ¿no será que Satanás te ha pedido para zarandearte y no lo sabes? ¿Ah? A ver, lo que te está pasando, ¿no será que Satanás te ha pedido para zarandearte? Si tráeme a este cuate, le voy a dar su zarandiza. Dios, ¿me das permiso para que yo le dé una zarandiza a este hermanito? Entonces se acerca a Jesús y le dice: Pedro, quiero que sepas una cosa. Te han pedido. Bueno, usa plural, ¿verdad? No usa, dice: os han pedido para zarandearos. Eran 12 discípulos, horas antes de que él fuera arrestado. Y él dice: os han pedido, os han pedido para zarandearos. Escucha esto, os han pedido para zarandearos. Tú, tu mamá, tu papá, tus hermanos, toda tu banda. A ver, volvamos por allá. Os han pedido, por allá, os han pedido para zarandearos. Voy a comenzar contigo. Y de la zarandiza que va a comenzar contigo, efecto dominó, tac, 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 todos. Yo me imagino a Pedro o como cualquiera de nosotros así como que: ¿qué? ¿Qué? ¿Hace así? Se me ha bendecido, me va bien en mi negocio, no sé cómo se llame, café hogar, pasteles, vete, bueno, no sé qué tenga usted. Ahí está, su negocio. Me va bien, no me dio COVID. Es mi mejor momento. ¿De qué está hablando? Así estaba Pedro. Y le dice Pedro: no, Señor, yo voy a morir contigo. ¿Dónde vamos? Y le dice Pedro: le he rogado a Dios. Esto es importante, porque Jesús estaba diciendo: yo he hecho una oración. Y no puedo dejar de pensar en Juan 17. Señor, yo te he rogado por ellos, no los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Así como tú me has amado, yo te ruego que tú seas sobre ellos. Jesús dijo: yo he rogado para que cuando estés en el momento difícil, tu fe, en vez de decirte no falte, se arraigue y se cimiente. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, es importante ver algunas cosas. En Mateo 16, en Mateo capítulo 16, en el versículo 16 hasta el 20, del 16 al 20, te lo voy a parafrasear para ir más rápido. Jesús había hecho una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Escuchen bien la diferencia de fe. Jesús dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos que Juan el Bautista, otros Elías. Pero vino Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, bien has dicho. Pero algo que es importante es la revelación que tenía Pedro. Jesús le dijo: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves. Y lo que tú abrieres y cerrares, le dijo. Le dijo: las llaves del reino les voy a dar. Ahí estaban los dos, ahí estaba Pedro, pero Pedro por delante diciendo: oh sí. Y de repente le dice: y también voy a usarte.
Vas a liderar la iglesia, vas a pastorear la iglesia. Tengo un llamado para ti, Pedro. Yo me imagino a Pedro, sigue hablando a Jesús, ¿no? Cuando está la gente en la iglesia, y el Señor tiene esto para ti, y tú dices, sí, amén. Y de repente Dios toca, y lo que quema tu corazón, lo que arde tu corazón, y de repente tú dices, sí, yo tengo ese llamado. Yo sé que Dios me está hablando, y te llega la palabra. Y llega Jesús, no un profeta, no cualquiera, el mismo Jesús le dice a Pedro, Pedro, te voy a dar unas llaves. Con eso nadie vas a abrir, vas a cerrar, llaves del reino. Y Pedro decía, oh, me dieron unas llaves. Y le dice Jesús, y vas a pastorear a la iglesia. Oh, tengo un llamado, un propósito, vas a liderar. ¿Ah? ¿No le ha visto usted eso? Probablemente a ti en el ayer, cuando venías a Cristo, Dios te dijo, te voy a usar poderosamente, te voy a usar y vas a hablarle, vas a profetizar, vas a evangelizar. No sé qué te hayan dicho. A Pedro se lo dijeron. No te reveló ni carne ni sangre, te daré las llaves del reino. Jesús le dijo en aquel entonces, te voy a usar para pastorear, para edificar, para liderar. Vas a predicar con poder. ¿Pero qué le faltaba a Pedro? Para ese entonces, sus cimientos eran débiles. Para ese entonces, con todo y la revelación acerca de que Cristo era el Hijo de Dios, su fe no estaba arraigada lo suficiente. Su visión del amor redentor de Cristo estaba incompleto todavía. Pero aunque estaba incompleto todavía, aunque no estaba en una revelación clara todavía, Dios ya estaba dando un propósito a su vida. Amado hermano, yo sé que Dios te ha dado un propósito a tu vida. El propósito no ha cambiado. Pero déjame hablarte de dos cosas que tienes que aprender a diferenciar. Una cosa es el fuego de Dios. Una cosa es cuando Dios toma la decisión de remover todo lo removible. Una cosa es cuando Dios decide que se devore en nuestra vida todo lo que es imagen, todo lo que no es real, todo lo que no es genuino, porque Dios desea purificarnos. Una cosa es cuando pasamos el terremoto de las pruebas que siembran nuestros cimientos. Es porque Dios nos está quitando y nos está despojando de todo aquello que es falso, y nos está dejando lo que es real y verdadero, y nos está dejando la cruda realidad de cómo hemos hecho las cosas, y nos está dejando la cruda realidad de que eso es lo que sucede cuando no confiamos en Dios, y cuando sustituimos muchas cosas, o cuando nos confiamos, o cuando vemos las cosas y no buscamos fortalecer el hombre interior. Esto es una cosa. No lo confundas con ser zarandeado por Satanás. En Lucas 22:31, Jesús fue claro al decir, Pedro, Satanás os ha pedido. ¿Qué es esto? Pedro tenía un llamado, Pedro tenía un propósito. Satanás estaba tratando de robarle el propósito. Satanás estaba tratando de robarle su llamado. Satanás estaba tratando de robarle su futuro. Satanás estaba tratando de destruirlo ahí, de hacerlo pedazos, de robarle sus sueños, de robarle su éxito, de robarle el avivamiento, de robarle su confianza en Dios, de que él dejara de creer en Dios, de que él se rindiera, de que él se volviera una piltrafa, un culpable. Soy pecador, no tengo remedio. Y Satanás dijo, así te quería, Pedro. Satanás te quiere destruido, derribado, humillado, en el suelo, en la lona. Por eso te zarandea. Pero hay algo bueno, que Jesús le dijo a Pedro, yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Qué bendición saber que el Señor ha orado por mí, para que mi fe no falte. Jesús nos dice a nosotros, he orado por ti, para que tu fe no falte. Cuando escucho las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, ninguno se perdió de los que me diste en mi mano, a excepto de aquel que tú ya habías predeterminado que iba a ser el hijo de bendición, para que la escritura se cumpliese. ¿Eso qué quiere decir?
que lo que Él comenzó lo va a terminar. Lo que Él comenzó en tu vida lo va a acabar, aunque ahora estés siendo zarandeado, aunque ahora los terremotos de las pruebas estén simbrando tus cimientos. Pero cuando cruzas la línea de la obediencia y entras para entrar en la línea de la rendición, entonces esa actitud, esa conducta, ese paso empieza a arraigarte y a cimentarte en su amor. Posiblemente alguien de los que me están escuchando hoy acaba de entrar en un evento temporal, en un terremoto temporal, en una prueba temporal. A lo mejor estás viviendo ahorita momentos complicados, pero son temporales. No te aferres a lo temporal, porque Dios quiere perfeccionarte. Todo lo que Pedro había visto cuando fue a orar con los 70, cuando vio los milagros de los panes, cuando caminó sobre el mar, todo lo que Pedro había visto no se comparaba con lo que él iba a vivir, con lo que iba a experimentar del Espíritu Santo, de la conversión de los 3,000 hombres. Hay un cambio en la vida de este hombre. Pero ¿cuándo comenzó? Cuando él arraigó su vida en el amor de Cristo. Porque después, si tú lees en Lucas 22 del 31 de los versículos que siguen, Jesús usa otra palabra y le dijo: yo he rogado para que tu fe no falte y para que después confirmes la fe de tus hermanos. Yo no sé si tú necesitas hoy fuerzas, pero ahí cierra tus ojos, dile: Señor, yo hoy necesito que me des fuerza. Yo necesito hoy que esa oración que tú le diste a Pedro, que dice que has rogado para que su fe no falte. Señor, yo hoy necesito que esa palabra ministre mi corazón. Sabes que el Señor te está diciendo que Él ha rogado para que tu fe no falte. Recíbelo en el nombre de Jesús. Estuve buscando imágenes de cómo se zarandea el trigo, porque está hablando de zarandear. Y yo observé algo. Hay algunas cosas importantes. Mira, hay un filtro. Cuando el trigo crece junto con la cizaña. El trigo se dobla por el fruto y la cizaña queda paradita. ¿Sabía usted que la cizaña no es zarandeada? La cizaña es cortada y quemada. Ahí yo vi algo importante que Dios estaba manifestando en el reino, cuando está hablando de cimentarse. Los que no se cimentan, los que no se arraigan, cortan, se van al fuego. Pero los que se cimientan y se arraigan pasan un proceso de zarandeo. Pero ese no es Dios, ese es el diablo. Entonces, el filtro es de que si vas a ser zarandeado, eso debe empezar a darte la certeza de que Dios no te está dando la espalda, que Dios no te está olvidando, que no se trata de que tú hayas fallado, porque Pedro falló, tú fallas, todo fallo, yo, tú, ellos, nosotros, aquellos, todos fallan. Lo importante aquí es de que la cizaña se corta, el filtro es de que el trigo se zarandea. Entonces agarran el trigo, arrancan el grano, lo meten en una bolsa como un costal. En tiempos modernos, en aquel tiempo no sé qué tanto, pero es lo que vi. Lo agarran y lo empiezan con un palo. ¿Saben qué hacen con eso? La cáscara se parte. Y entonces hay un ventilador. Y cuando lo sacan y lo empiezan a zarandear con más ganas, la cáscara se la lleva el viento. Y el trigo, que tiene peso, cae en un recipiente que es un colador. El Salmo 1, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Pero el trigo, ¿qué está sucediendo? Dios acaba de separar al trigo, lo último de impureza que le quedaba para que empiece a multiplicarse.
Luego el trigo va a caer en tierra y va a morir para convertirse en una nueva vida. Entonces el simbolismo del trigo representa la purificación de Dios, que aún usa hasta el diablo para sus propósitos. Entonces Satanás, cuando tiene esa oportunidad, porque Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos, porque es el momento que Dios está diciendo, bueno, es la hora de que entonces venga lo bueno de esta persona, es la hora de ver de que ya hay acá un buen trigo. Entonces Satanás dice, pues ahorita le voy a quitar sus sueños. Pero ¿sabes qué es la ventaja que estoy viendo de esto? Que lo único que hizo de Satanás fue purificar a Pedro para un buen ministerio. Lo dejó listo para poder hablar con poder y con autoridad. Le quitó todo el argumento al diablo para que venga a acusarlo. Pero sí, es que tú hiciste eso en el pasado. Y Pedro le dijo, sí me acuerdo. Jesús me dijo que me ibas a zarandear. Tremendo, te aprovechaste de una puerta que abrí. Pero hoy, el fuego que ha pasado por mí me ha purificado. Estoy más arraigado que en aquel entonces. Los propósitos de Dios se están cumpliendo. Aquel entonces no los veía, pero ahora los puedo ver. Imagínense a Pedro en el libro de Hechos parado y dice, arrepentíos, porque para vosotros es la promesa. Y la gente se compungió en el corazón y dijo, ¿qué podemos hacer? Dice, creed en el Señor Jesucristo, porque para vosotros es la promesa, y para todos los de su casa, y para todos aquellos que el Señor llamare. Así que no confundas las pruebas cuando Dios sacude tus cimientos, el fuego de Dios, con el zarandeo del enemigo. ¿Por qué no lo debes confundir? Porque Satanás va a tratar de robarte durante el ser zarandeado, el ser sembrado. Satanás va a tratar de robarte tu propósito, tu llamado, tu deseo de seguir. Va a tratar de enterrarte, te va a mantener en la desilusión, te va a mantener herido. Pero Dios, cuando siembra, es para que veas, para que vayas a lo seguro, para que tú inviertas en lo interior, para que te arraigues y te cimentes en su amor. Y no puedes conocer su amor hasta que no sabes que Él ha orado por ti, para que el fuego no te queme de más, sino que refleje su imagen, para que tú puedas entender que lo que es incompleto está siendo completado. Y es eso cuando el pasaje de Efesios dice, vamos a Efesios, capítulo 3. Dice en el versículo 19, pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y el siguiente pasaje, a mí me gusta más como lo dice la Reina Valera, que dice que Dios puede hacer mucho más allá de lo que pensamos y de lo que pedimos. En la versión que tengo acá en mi iPad, es ahora, gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Pablo escribe que podemos ser capacitados para ver, y describe que nosotros podemos experimentar ese amor que trae plenitud. A veces tenemos que aprender a ver las verdades que están en la Escritura, de cómo nosotros debemos caminar en esos tiempos de zarandeo. Si usted está familiarizado o si no lo sabe, quiero hablarle de alguien que falló terriblemente. Otro, el rey David. El rey David hizo cosas graves. El rey David un día escribió el Salmo 51 y le dijo a Dios, contra ti he pecado. Yo fui pecado desde el vientre, desde que nací. En pecado me concibió mi madre. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Yo no sé qué tú hayas hecho, ni qué estés viviendo, ni qué te esté pasando.
Pero cuando leo el Salmo 139, versículo 16, donde David escribe algo que Dios lo inspiró a dejar en la palabra para la posteridad, para todos nosotros. Cuando en el Salmo 139, versículo 16, ni había nacido, era un embrión. Y él dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una. Todo ahí estaba. David no había nacido, aún no estaba completo, era un embrión, y pudo ver lo que sucede cuando somos llenos de la plenitud de Dios. Él pudo ver lo que sucede al final, cuando todavía su historia no había comenzado. Hay un pasaje que me gusta mucho. Reflexionaba esta semana y lo subí en mi muro del Facebook. Tu vida está en proceso, tu matrimonio está en proceso, tu casa está en proceso, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Sí, el que comenzó la buena obra la va a terminar, aunque ahora se esté sacudiendo todo, aunque ahora se esté simbrando todo. No te olvides de esto. Si empiezas a perder la fe en esto, entonces es tiempo de decir, Señor, hoy necesito tu ayuda. David no había nacido, todavía no estaba completo, era un embrión, y pudo ver lo que sucede cuando somos llenos de la plenitud de Dios. Él no estaba viendo su principio, estaba viendo su final. ¿Se da cuenta de esto? ¿Sucedió algo ahí? Él no estaba viendo su principio, él estaba viendo su final. ¿Sabes? Dios no está improvisando contigo. Él no está de caprichudo contigo. Él está diciéndote que hay días que vamos a ser sacudidos para que seamos completados como debe de ser, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué es ser llenos de la plenitud de Dios? Es llenar nuestra vista de lo que ha prometido para nosotros. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? A ver, si usted quiere escribirlo, escríbalo. Dios quiere que seamos llenos de la plenitud de Dios, que es llenar nuestra vista de lo que ha prometido para nosotros. Por eso Pablo escribe y nos dice a nosotros, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es lo que pedimos? Paz en medio de la tormenta. Que Dios derrame su amor y nos convenza que sí somos amados por Él. Necesitamos una ayuda ahora en una emergencia. Necesitamos una dirección para tomar una decisión. Necesita usted vencer una tentación. Necesita usted vencer el pecado. Necesita usted victoria sobre sus debilidades. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo, y más, para que salgas de ese bache donde en esos momentos estás. Dios puede hacer mucho más de aquello que en esos momentos quizás estás sembrando tus cimientos, y quizás estás viendo que se esté cayendo en pedazos lo que has construido en tu familia, lo que has construido en tus negocios, lo que has construido en tu vida. Quizás estés viendo esto, pero déjame decirte, estoy terminando con esta declaración de la Escritura. Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o de lo que nos imaginamos. Pero llegar a esto significa cimientos nuevos. En Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, Daniel había sido arrancado de sus raíces, de donde él creció en Jerusalén.
había sido llevado a una nueva cultura, había pasado una serie de procesos difíciles en su vida, y entonces se encuentra en este escenario con 4 amigos cuando tenían que adorar una estatua, inclinarse a una estatua. Y entonces estos jóvenes, que la revelación o la enseñanza que hoy le he compartido, ellos ya la tenían. Ellos dijeron: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, eso es importante. Yo sé que Dios puede cambiar todas las cosas ahora. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Yo sé que Dios puede sanar a mi familiar que está enfermo. Yo sé que todo lo que se ha destruido en estos días, todos mis sueños, todos mis propósitos, todo lo que se ha venido abajo, yo sé que Dios lo puede cambiar todo. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Es lo que le estaban diciendo. Pero estos hombres, estos jóvenes, cuando dijeron esto, la plenitud de Dios ya estaba sobre ellos. Y cuando la plenitud de Dios ya está sobre ti, escucha lo que te estoy diciendo. Cuando la plenitud de Dios ya está sobre ti, ¿sabes qué significa? Cuando tú comes, te empachas. Cuando tú comes, ya estás lleno. Y de repente y ya no cabe más. Estás pleno, a punto de entrar a dormir por tanta comida. Cuando estás pleno, y entonces te ofrecen un postre que se ve rico, éntele, y tú dices: aunque se ve rico, aunque se ve bien, estoy satisfecho, no lo necesito. Cuando llegas a la plenitud de Dios y estás satisfecho porque Dios ha llenado tu vida, cuando tu vida ya no la llena un carro nuevo, cuando tu vida ya no la llena si te aman o no te aman, X al cuadrado o Y, ¿no? Cuando tu vida ya no la llena si tienes o no tienes, cuando tu vida ya no la llena si te dicen o no te, cuando tú ya estás lleno, satisfecho, pleno en Dios, porque puedes ver lo que Él ha hecho, cuando tus cimientos se han arraigado, cuando tú te has cimentado, entonces estos jóvenes, bajo esa fortaleza del hombre interior, dijeron en el versículo 18: pero si no lo hace, pues si Dios no quiere hacer algo hoy, quiero que sepas, oh Rey, que no te serviremos. En otras palabras, las cosas se pueden poner peor, pero quiero que sepas, diablo, no voy a renunciar a Cristo. Quiero que sepas algo, mundo, me voy a afirmar más fuerte en el Señor. Puede ser que en esta vida las cosas que quizás quería yo ver, quizás no las vea, pero quiero que sepas algo: ya tengo lo que necesito, a Jesucristo, el Salvador, y estoy listo para lo más grande y glorioso. Solo me imagino de lo que será caminar junto a ti, dice la canción. Estos jóvenes fueron sembrados en sus cimientos, pero gracias a ello conocieron la plenitud de Dios. ¿Quieres tu plenitud de Dios? ¿Quieres llenarte hoy? ¿Quieres llenarte de su presencia? Grábate 3 palabras hoy. Fortalécete. Fortalece tu hombre interior en el poder del Espíritu Santo. Arráigate y ciméntate en el amor de Dios. Llénate de la plenitud de Dios. Porque estas cosas renuevan cimientos, arraigan fe, fortalecen, porque son los instrumentos de Dios para arraigarnos. Si tú estás pasando un momento difícil, ven a Dios ahora, ven y dile: Señor, díselo a Él, yo hoy necesito sentir las palabras que le dijiste a Pedro: yo he rogado para que no falte tu fe. Dios ha rogado para que no falte tu fe.
Hoy lo que te está pasando, dile a Dios, gracias porque esto puede purificar y está purificando mi corazón y yo prefiero ser purificado. Gracias por mostrarme en dónde no debo poner mi confianza. Gracias por mostrarme en dónde no debo estar buscando que llene mi vida. Gracias por mostrarme en dónde no debo estar buscando que sacie mi sed, que solo tú puedes saciar. Solo tú puedes saciarme. Dile a Él, solo tú puedes saciarme. Hoy vengo a beber de tus aguas. Gracias por orar por mí, para que en el momento de la prueba mi fe no falte. Muchas gracias. Hoy vengo delante de ti, me rindo y te digo, Señor, aquí estoy. Si estás removiendo mis cimientos, si está cayéndose lo que es removible, si se está rompiendo lo que es frágil, si estás preparándome para ser arraigado y cimentado en tu amor, dile, aquí estoy, haz lo que hayas de hacer, mi vida es tuya, pero te ruego algo, díselo a Él. Lléname de tu plenitud, que yo me sienta satisfecho en tu presencia, que en medio de lo que esté pasando pueda sentir que el amor de Cristo invade mi corazón, invade mi corazón, invade mi corazón. Vamos, díselo a Él, porque hoy te vengo a decir que el enemigo quiere robarte tus sueños y tus propósitos, pero Dios te dice que ha rogado por ti, para que en los momentos más oscuros de tu vida tu fe no falte. Y quiero que sepas que al igual como David, cuando él estaba todavía siendo un embrión, él vio su final. Quiero que recuerdes esta mañana que lo que Dios comenzó contigo lo va a acabar. Pero a veces necesitamos ser simbrados para que se derribe lo falso, ser zarandeados para ser purificados. Pero podemos saber que el que nos llena todo, su plenitud, es sobre ti. Vamos, dile, lléname, díselo, lléname. Te necesito a ti. Vamos, ven, necesitas recursos. Ven a Él, ponte de rodillas en tu casa, empieza a clamarle a Dios. ¿Qué necesitas? Estás siendo simbrado, estás siendo zarandeado. Es tiempo de que el hombre interior se fortalezca en el Señor. Lo de afuera puede perecer, lo de afuera puede ser golpeado, pero adentro tienes que ser fortalecido hasta que ese fuego por el que estás pasando haga que tu rostro refleje a Cristo, hasta que ese fuego que está pasando quite, separe lo imperfecto, y que recuerdes, Dios ya escribió tu final, y no es este. Tienes la certeza que lo que Él comenzó lo va a terminar.